A González Ursúa Yasmín del Estado de México, que sí es tan amable de una vez que pase. A González Ponce María del Carmen. Muy bien. Bueno, pues y buenas Hernández tardes. Miranda Catalina. No está. Le damos el uso de la palabra a González Ursúa Yasmín. Sí. Gracias. Buenas tardes, compañeros maestros. Mi nombre es Jazmín González Ursúa y vengo de la zona E011 de Metepec, representando a Educación Especial, un centro de atención múltiple. Bien, mi propuesta es encaminada a Educación Especial y es una extensión al modelo actual con tintes a Educación Especial. Antes que cualquier otra cosa, quiero compartirles que la propuesta que yo aquí traigo no va encaminada a formular un nuevo modelo ni un nuevo plan curricular, sino al contrario, a fortalecer lo que ya se tiene, en el entendido de que no podemos estar renovando y modificando el modelo actual todo el tiempo, sino al contrario, reconocer las bondades que tiene y mejorarlo. ¿Por qué? Porque el hecho de estar implementando constantemente un nuevo modelo nos lleva a pensar que entonces nada es bueno. Es por eso que se llega a perder bastante de lo fructífero que tiene alguno, ¿sí? El modelo actual representa el documento rector sobre el que se guía el aprendizaje en educación especial. Respecto a este parecer, es importante realizar adecuaciones al currículo, extrayendo competencias, aprendizajes esperados en función de las necesidades del alumno con discapacidad, delimitando cuáles son alcanzables y de qué manera se pueden lograr, plasmando en el modelo educativo vigente como una extensión del mismo, con la intención de aportar herramientas de trabajo que favorezcan la tarea del docente y constituir rasgos del perfil de educación básica con tintes para educación especial. Esto a través de la detección de áreas de mejora en educación especial a raíz de la observación directa y del ejercicio profesional, así como de las experiencias de los docentes aplicado al modelo de educación actual, en pro de una educación inclusiva y pertinente. Bien, esta propuesta nace de un centro de atención múltiple en donde, con la idea de que el compromiso y el amor a lo que se hace provoca que los cambios sean posibles, nos lleva a entender que la educación especial no es una utopía, sino una realidad alcanzable siempre que se parta del contexto y la necesidad real del alumno. Es por eso que esta extensión al currículum que se piensa es en base a las habilidades adaptativas, que es lo primordial en educación especial. Nosotros no podemos partir con ellos a trabajar de cuestiones que tengan que ver con número, con forma, con letras, cuando lo indispensable e inmediato para ellos es la autonomía, la independencia, que se ligue el hecho de su necesidad como ser humano, que el niño aprenda a ser independiente. Entonces, esta extensión al currículum abarca lo que son habilidades adaptativas, hablando de habilidades de autocuidado, de higiene, de comida, de higiene personal. ¿Por qué? Porque para el alumno es indispensable reconocer trayectos habituales, trasladarse a lugares cercanos, conocer centros de salud, símbolos sociales, mantener comunicación con distintos entornos, así como un contexto familiar, reconocer y respetar autoridades, defenderse y buscar ayuda, respetar turnos, tener responsabilidades en casa, conocer su dirección y sus necesidades personales, controlar esfínteres, bañarse, lavar su pelo. Bien, esto lo propone, o las habilidades adaptativas están fundadas en la sociedad APAC, que es la Asociación Pro Personas con Discapacidad, y esto nos invita a hacer una revisión de qué es lo prioritario trabajar en esas comunidades, con alumnos provenientes de familias desintegradas, con padres machistas, madres violentadas o portadoras de una discapacidad, con un salario mínimo de 20 pesos. Entonces, centramos esa atención en habilidades adaptativas como una extensión al currículo, pensando en el contexto y la necesidad real del alumno con discapacidad. Gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias.
Sí, González Ponce, gracias por su presencia. González Ponce María del Carmen, que viene de Michoacán, de Ocampo, Morelia. Buenas tardes, mi nombre es María del Carmen González Ponce, soy integrante de la sección 18 del CENTE en Michoacán. El nivel donde yo trabajo es en telesecundarias. Mi subtema a desarrollar es cómo debe ser la estructura curricular de la educación básica. La educación básica curricular debe estar basada en el desarrollo de competencias, donde se logren en el alumno los aprendizajes esperados y egresen de la educación básica como pensadores críticos, democráticos y creativos, con una visión compleja y transdisciplinar del futuro. El currículo debe ser integrado, constante y pertinente, nacional en su concepción y flexible en su desarrollo, que responda a las necesidades y problemáticas del contexto global y local. Como no hay desarrollo del currículo sin desarrollo del profesor, este debe desarrollar valores, habilidades, competencias y no ser solo un transmisor de conocimientos, que actúe como guía dinamizador y mediador del estudiante, atendiendo las necesidades específicas del aprendizaje, orientado en los 4 pilares de la educación: saber hacer, saber conocer, saber ser y saber convivir. Mi propuesta: no basta una capacitación que enseñe a los profesores acerca de qué es una competencia y de qué modo se evalúa. Es importante que el docente tome conciencia de su papel formador, asuma su compromiso con la sociedad, que construya redes académicas de aprendizaje, atienda las necesidades específicas de cada alumno, se involucre con la comunidad escolar para el desarrollo de las competencias, atienda y prevenga el rezago. De esta manera se logrará una autonomía en el aprendizaje. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la maestra González Ponce. Damos lectura al siguiente bloque. Hernández Eric Tonatiu de Puebla. A Jiménez Gómez Adriana Isabel del estado de Guerrero. A Jiménez Ugalde Aurora Iris de Tlaxcala. Jongitud Carrillo Carlos del Distrito Federal. Y Juárez Montoya Juan Manuel de Tlaxcala. Damos el uso de la palabra a Jiménez Gómez Adriana Isabel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Adriana Isabel Jiménez Gómez, vengo del estado de Guerrero, laboro en educación primaria y tengo 18 años de servicio. ¿Ustedes se imaginan trabajar en una escuela hecha con materiales de basura, con botellas de PET, con ventanas de botellas de vidrio? Ese lugar existe en una zona en la India llamada Rukagala. Ojalá la encuentren, la investiguen. Imagínense que ahora podemos hacer escobas y playeras también de PET. Bueno, eso existe, ¿verdad? ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo ha mejorado nuestra situación? ¿Cómo es la era del progreso, verdad? Muchas cosas han cambiado, la tecnología. Entonces, ¿cómo no preguntarnos en qué han cambiado nuestros niños, nuestros alumnos? Han cambiado y mucho, mucho al lado de ello. De eso quiero hablar. Se llama PowerPoint, es el modelo educativo. A ver si dice propuesta del modelo educativo. Sí. Propuesta del modelo educativo. Bueno, mientras ponemos las vamos a parar un poco el reloj, por favor. Por ahí sí les vamos a solicitar que los que vayan trayendo alguna presentación para los efectos de que lo hagamos fácil. ¿Sí ese es, maestra? Sí. Gracias.
Bueno, entonces, ¿qué es la idea aquí? Aquí es la idea fundamental es sentir al lado de nuestros niños. Nosotros les estamos exigiendo que conozcan. ¿Y cuál es entonces el reto aquí? El reto es meterlos a esta era del progreso, pero no nada más en el conocer. Si nos vamos a los pilares que maneja la UNESCO, los 4 pilares de la educación que ya mencionó una compañera hace rato: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser con mis valores. ¿Qué es necesario aquí? Que nosotros veamos los sentimientos de los niños, las necesidades que tienen nuestros niños en esta era del progreso. No nada más es necesario quedarnos en el conocer, porque tenemos unos libros enciclopedistas que ya lo he escuchado ahorita desde que entramos a este foro, que tenemos sin fin de temas, sin fin de contenidos. Sí, ¿a qué horas? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo tenemos para esto? Tenemos programas como el tiempo completo que se amplió y para que tengas más tiempo de desarrollar, pero también es necesario trabajar en conjunto. Sí, nuestros niños tienen necesidad de jugar, de formarse, de divertirse con la cultura, tienen necesidad de que sus padres estén dentro de las aulas. Entonces todo eso lo tenemos que tomar como una base para que nosotros los docentes estemos también en la era del progreso. ¿Qué acciones podemos impulsar en un ambiente escolar para nuestros niños del siglo XXI? Tenemos que tener mucha creatividad, mucha preparación, es cierto, pero también tenemos que sentir lo que ellos sienten, la necesidad de pintar, la necesidad de conocer la computadora, la curiosidad por manejar la computadora, la necesidad de trabajar en equipo. Para lograr esto, pues hay que tomar en cuenta también nuestra creatividad. Yo me pongo en mi escritorio un día antes de dar clases, tengo mis libros, lleno mis libros, libro de tiempo completo, fichero de tiempo completo, tengo mi plan y programa, tengo el libro de español, todo está lleno y de repente me quedo, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué entonces es esto? Vamos a tratar de conocer a nuestro niño cuando él ya está en una etapa psicosocial, cuando él ya llega a los 9 años y él conoce lo que es la vida, las consecuencias y los actos. Bueno, ya no me voy a tardar mucho, nada más quiero recalcar mi propuesta. Yo trabajo con unos talleres participativos donde trato de que el niño haga esto, crear, de que él recuerde lo que lee, comprenda, aplique, analice, evalúe y cree. Que en el taller participativo él tenga algo con que él haya aprendido. No voy a esperar que mi niño llegue a la universidad, no voy a esperar a lo mejor que ingrese ni siquiera a la mejor a la prepa, ¿verdad? Claro, es la mayor aspiración de todos, pero si no lo voy a hacer, por lo menos le voy a enseñar a aplicar sus conocimientos y lo poco que él aprenda en habilidades para su propia vida va a ser su fortaleza para este mundo tan difícil y tan complicado en el progreso. Creo que es todo. Si me faltó algo, gracias. Gracias. Le damos el uso de la palabra a Aurora Iris Jiménez Ugalde. Aquí la tenemos. Y buenas tardes, compañeros. Yo vengo de UPN Tlaxcala. No se escucha. Ay, perdón, gracias. Sí, buenas tardes. Vengo del estado de Tlaxcala. ¿No? No se oye. Por favor, micrófono más fuerte. Vamos a subir la voz. Un poquito más, acercarse un poco más nada más al micrófono, si es tan amable. Muy buenas tardes. Ahora sí ya. Yo vengo del estado vecino de aquí de Puebla, de Tlaxcala, y mi propuesta coincide con las de las maestras que acaban de pasar, en el sentido de pensar en una estructura curricular distinta, aunque ahorita el maestro Rodolfo Ramírez nos acaba de decir que no está de acuerdo con el plan de estudios de la RIEP, pero bueno, yo me centré como base para la propuesta.
El sentido de la misma tiene que ver con que los fundamentos del actual plan y programas de estudio están centrados en un pensamiento crítico en el que se considera que los niños puedan conocer y transformar el medio en el que se desarrollan, en el pensamiento complejo, en donde lo que se busca es entender la realidad desde una mirada intradisciplinaria, y en este mismo sentido también la reforma se basa en una mirada humanista. Para mí ha habido algunas contradicciones en este nuevo plan de estudios, en el sentido de que buscan abordar los contenidos a partir de campos formativos, pero estos campos formativos al final de cuentas se convierten otra vez en materias, y eso ha creado problemas para que los maestros puedan trabajar de una manera más integral estos contenidos. Se les deja a ellos que sean los que busquen la vinculación, la articulación entre estos contenidos. Por eso mi propuesta tiene que ver con el reestructurar el plan de estudios desde una mirada modular. Esta mirada modular no ha sido llevada a diseños de educación básico, sino de educación superior. La mirada, un módulo en este sentido, voy a citar a un autor, a Kleitz, lo define como una estructura integradora multidisciplinaria de actividades de aprendizaje que en un lapso flexible permite alcanzar objetivos educacionales de capacidades, destrezas y actitudes que posibiliten al alumno desempeñar, bueno, en este caso, como está la cita tomada de educación superior, funciones profesionales. En este sentido, para el caso de educación básica, sería el logro del desarrollo de distintas competencias. En este caso de educación básica, este modelo pretende que los estudiantes, a partir de una situación problemática cercana a ellos, desarrollen habilidades, destrezas y actitudes y conocimientos al indagar sobre ella y su posible solución, considerando distintas materias o áreas disciplinarias, que es un poco lo que propone el actual currículum, pero como está estructurado no permite que se logre, que se desarrolle. Luego nos dice, no se trata de una yuxtaposición o acumulación de contenidos provenientes de diferentes fuentes, sino de una estructuración en torno a una situación que, vinculado a un problema, posibilita la selección de los contenidos necesarios para desarrollar las capacidades que permitirán su resolución. Si bien es cierto que dicho modelo es utilizado en diseños curriculares de educación superior, es perfectamente viable para uno de educación básica que pretende el desarrollo de competencias para la vida, ya que se basa en una concepción de la enseñanza y el aprendizaje coherente con el desarrollo de competencias. El aprendizaje en este sentido se entiende como un proceso de adquisición de significados que tiende a la permanente vinculación entre los contenidos y de la formación y su aplicabilidad, en contextos sociales. Tienen en cuenta el contexto de los procesos de enseñanza y de aprendizaje mediante la incorporación de las particularidades de los actores involucrados, de las condiciones de infraestructura y de los recursos existentes. Por eso digo que este es un modelo ad hoc. Es más, un plan de estudios que se considere centrado... ¿Ya? No. Faltan 8 segundos. Sígale. ¿Sigo? 8 segundos. ¿Sigo? Bueno, en este sentido, este modelo permite acercar a los alumnos a necesidades reales y de su entorno, a considerar problemas de la vida cotidiana, a facilitar el aprendizaje situado, el aprendizaje colaborativo y la intervención en su comunidad. Bueno, hasta aquí llego. Muchas gracias. Le damos nuestro aplauso, maestra. Muchas gracias. Le rogamos que los que traigan un USB, que si es tan amable que lo tengamos a la vista,
de inmediato. Y aquí vamos a llevar también el conteo cuando no se refleje ahí en la pantalla. Invitamos, en caso de que esté, a Julio Lucero José Antonio de Puebla, a Lara Hernández María Berta de Michoacán, Ocampo Morelia, a López Durán María Hermenegilda del Estado de México, de Texcoco, a Lovera Santa Marina María de Los Ángeles Concepción del Estado de México, vienen de Toluca. Continuamos, Mata Rubio Samuel de Puebla. ¿Sí está? Bien. Le damos el uso de la palabra al maestro Samuel. También citamos a Mata Jiménez Rubén de Tlaxcala. Citamos también a Mendoza Osorio Teresa del Estado de México, a Mendoza, bueno, es que está repetido, Mendoza Osorio María Teresa, yo creo que es el mismo, o no sé, de Metepec. Mercado Reyes Santos del Estado de México. Perdón, antes está Mejía Marcial José Carlos. Bien, en el uso de la palabra, maestro, gracias por estar aquí. Honorable Presidium. Un servidor, maestro Samuel Mata Rubio, egresado del sistema de telesecundarias, director técnico y orgullosamente sección 51 en Puebla. Bienvenidos, compañeros y compañeras. Mi propuesta es una educación incluyente, regionalizada y profesional. Hoy en día se menciona de manera errónea que existen maestros del siglo XX educando a jóvenes del siglo XXI. Sostengo esta justa razón de que es una teoría totalmente inadecuada. Depende desde luego del enfoque que cada uno le dé, ya que aquellos que se atreven a mencionarlo lo hacen sin pleno conocimiento de la noble labor educativa que mis compañeras y compañeros desarrollan en la manera cotidiana. Aún sin los medios adecuados que cada una de las instituciones tienen, siempre han realizado este trabajo de manera profesional, y muestra de esto somos los múltiples profesionistas, amas de casa, obreros y demás trabajadores que hoy sostenemos el país que es México. Y muy a pesar de las políticas pasajeras o sexenales, es importante indicar que no siempre son malas estas políticas, más bien falta una adecuada planeación en el ámbito educativo a largo plazo y dar continuidad para ver a un México fortalecido. Por medio de una educación incluyente, requerimos el apoyo incondicional de los padres de familia, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, autoridades civiles y educativas. Es por ello que sostengo la importancia que tiene el trabajar juntos para lograr un perfecto equilibrio en la educación de los mexicanos del siglo XXI, con la mano de sus maestras y maestros. Hoy en día resulta interesante, motivador y además estar plenamente convencido de que nos enfrentamos a nuevos retos. La renovación permanente, los medios de comunicación, las tecnologías van avanzando a pasos agigantados. Por eso, hoy requerimos que los maestros se preparen y se capaciten de manera adecuada, que tengamos estas armas. Ciertamente es que existe la capacidad, que mis compañeros viven en un entorno donde se evalúa por igual a las grandes ciudades como estas, pero también se evalúa de la misma manera la zona más alejada y más apartada. Con ello decirles que existe una gran discriminación, lugares donde la mujer es discriminada y no se le autoriza que asista a la escuela, en donde se le dice que además de ser mujer, ¿para qué va a continuar estudiando si termina casándose? Yo me pregunto a la concurrencia, ¿acaso los hombres no nos casamos? Por ello los exhorto a que sigamos siendo en esta forma ambigua y todo trabajar para la educación en México. Los gobiernos federales, estatales y municipales convergen por primera vez en llevar al país a su máximo potencial, creando el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 con 5 grandes metas. Es por ello que participo en esta ponencia, ya que se requieren educadores de verdadera vocación, con aulas que tengan todos los medios tecnológicos, con infraestructura, con padres de familia interesados en la educación de sus hijos, con un maestro que tenga un perfil adecuado, capacitado, pero sobre todo bien pagados para enfrentar este nuevo reto. Considerando que nuestra Constitución política enumera en su artículo 3 básicamente el amor a la patria, quiero decirles a ustedes que es importante que tengamos todo lo necesario. Hay telesecundarias que están sin televisión,
telesecundarias donde la luz sale tan cara que ni siquiera se puede pagar. Exhorto al gobierno para que de manera conjunta se logre exentar el pago de la misma y que no sean las escuelas quienes tengamos que pagar esto. Propongo ante ustedes, entre autoridades, Sindicato Nacional de Maestros y los medios de comunicación, exhorto de la misma manera a los padres de familia, para que entre ellos, alumnos y desde luego las maestras y maestros de nuestro hermoso país que es México, para trabajar con armonía. Las maestras tendrán que tener la responsabilidad, maestros, transparencia y rendición de cuentas todos ellos, respetando los derechos de los trabajadores, pero sobre todo el derecho de los educandos. Al caminar por la vida de un educador, encontré aulas en malas condiciones, niños con hambre y con frío, otros con lo mejor, pero siempre encontré en mi tarea de educador la sonrisa de un niño, la mano amiga de alguien que comparte con nosotros la responsabilidad de una gota de agua en el inmenso mar. Pero, si volviera a nacer y pudiera escoger entre las muchas profesiones que existen, elegiría nuevamente ser maestro de educación pública. Muchas gracias. Gracias, maestro. En el uso de la palabra, el maestro Mata Jiménez Rubén, del estado de Tlaxcala. Bueno, sí, se escucha. Mi nombre es Rubén Mata Jiménez, vengo de la sección 31 del estado de Tlaxcala. Mi propuesta redunda en no desaparecer la educación física de los planes y programas de estudio, así como su operatividad y la parte práctica que conlleva el quehacer y la educación integral de los niños. Hemos notado que han cambiado modelos educativos. Se tenían 2 sesiones de educación física y poco a poco se han ido disminuyendo. Hemos ocupado el tiempo en escuelas de tiempo completo, abarcando asignaturas que quizás en ese tiempo completo no se tiene ninguna razón de ser. Hemos descuidado esa creatividad, esa recreación, ese tiempo, ese juego, ese uso para fines diferentes que no son educativos. Mi justificación en torno a ello es que la materia es una materia de prioridad. ¿Por qué? Por la situación que en ella se inhieren todas las actividades que competen. La educación física tiene actividades complementarias, es por ello que una de ellas como estrategia, técnica o método se llama recreación. Recreación de la cual tú puedes desprender muchísimas actividades. ¿Quién no les ha dicho que a través de la recreación, de juegos, cantos, deporte escolar y demás, se puede enseñar matemáticas, ciencias naturales, geografía, historia y demás asignaturas? Si todos regresamos un poquito al tiempo, sabremos que todo es movimiento y el movimiento se da a través de una libertad que no se debe convertir en permisiva, sino en una libertad académica. El impacto de la educación física, así como de esta área, técnica, método o estrategia que se llama recreación, redunda en lo personal en 17 años de propuestas en México, Centro y Sudamérica como conferencista y tallerista de actividades de dicha disciplina. Le hemos apostado mucho a las currículas, le hemos apostado mucho a la tecnología y poco le hemos apostado a otros quehaceres. Nos preocupamos por un primer lugar de obesidad, sabiendo que día a día volvemos más sedentarios a los alumnos, sin proponer actividades que propicien el movimiento. Tan importante para mí son las matemáticas, el español y las demás asignaturas, pero también importante es el movimiento de los niños. Actividades hay muchas, hay sin fin. Nosotros podemos desprender de esta actividad complementaria de educación física que se llama recreación, muchísimos contenidos programáticos. Yo atribuyo no a la competencia, sino a la capacidad de los niños que tienen para desarrollar tal o cual actividad. Nosotros tenemos en nuestras manos docentes, directivos, autoridades educativas, el que nosotros podamos proponer dentro de los planes, dentro de los programas, y los que estamos en el aula o en el patio, proponer actividades o diseñar actividades que nos permitan en los niños hacer muchísimas cosas. Ya lo hemos visto en muchísimas propuestas, pero poco se hace en ello. Recordemos que un alumno activo es un alumno feliz. Cuando nosotros hacemos actividades con los niños en las que van encaminadas hacia el movimiento, hacia la creación, hacia la recreación, recordemos que obtenemos resultados totalmente diferentes. Ha habido un movimiento a nivel Latinoamérica
en el cual se llamaron activaciones físicas. Empezó un movimiento en Colombia que se llamó Muévete Bogotá. Actualmente se han hecho en muchísimos países de Norteamérica y de Europa este tipo de movimientos. Nos ocupamos ahora las empresas de la recreación laboral. Nos ocupamos de muchísimos otros aspectos con respecto al movimiento, a lo que podemos generar con nuestros alumnos dentro de las aulas, fuera de ellas. Les hemos creado o nos formaron a nosotros con un mundo cuadrado, donde no había un espacio diferente que no fuera el salón de clases. Lemas importantes que yo puedo definir ahora: recreación para todos, salud para siempre. Y mis compañeros que me escuchan, que conocen compañeros de educación física, y si en el salón hay algunos, yo les digo, educación física para toda la vida, no la podemos desaparecer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Rubén, por compartir su experiencia. Muchas gracias. Continuamos ahora con el siguiente bloque, con Mendoza Osorio, María Teresa, no está, Mercado Reyes Santos, Mesa, sí, Mercado Reyes, muy bien, puede pasar si es tan amable. Mesa técnica de la sede de Comala, no sé quién la represente. Barrios Villa Albarrosa, Basilio Olmos Sanicté y Bautista Jiménez Rosalinda. Muy buenas tardes, soy Santos Mercado, vengo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Como dice, el reto de educar a los mexicanos del siglo XXI, lo primero que tenemos que convencernos es que el sistema actual no sirve para educar a esos mexicanos del siglo XXI. Primera cosa que tenemos que convencernos. Es decir, se necesita un cambio, y es un cambio radical. Por si algunos no me escuchan, traje suficientes ponencias y les voy a pedir que me ayuden a repartirla. Sí. Sí. Aquí se la voy a dar. Se las podemos por pasar favor, de una vez. Sí, de todas maneras. Vamos a aprovechar el tiempo. Al fin que hasta me va a sobrar tiempo para lo que voy a decir. Bueno. Se requieren cambios y ahora les voy a decir qué cambios que necesito que ustedes los reflexionen, que los maduren, porque esto es lo que ya se está haciendo en otros países. Aquí poco se sabe de estos cambios, de estas reformas, pero es tiempo de iniciarla. Primero, tenemos que convencernos de que hemos hecho un daño terrible al crear un sistema de escuelas públicas financiadas directamente por el Estado. Cuando el dinero se le da a la escuela, se le echa a perder. Ocurre lo mismo que si ustedes llevan a un taller y pagan por adelantado para que les compongan su carro, seguramente les van a tardar o no se les van a componer bien porque ustedes pagaron por adelantado. Ese es un problema económico que tiene su efecto en la educación. Pero ustedes dirán, tú lo que quieres es que la escuela viva del cliente. Efectivamente, pero tenemos que aplicar lo que se llama el sistema del voucher, que ya se aplica en muchos lados del mundo. Se empezó en Milwaukee, en Suecia, en Arkansas, en muchos lados se está aplicando. ¿En qué consiste este sistema del voucher? Consiste en que el gobierno, en lugar de darle los recursos a la escuela, en lugar de pagar los sueldos directos a los profesores, lo que hace es darle los recursos al estudiante para que el alumno o el padre de familia elija la escuela de su preferencia y sea el que coloque el recurso en la escuela. De esa manera transformamos al estudiante no en usuario como actualmente es, sino en un cliente que tiene poder para hacer que la escuela funcione bien. Tercer punto, tercera reforma que se requiere, hay que darle autonomía total a las escuelas. Los profesores, los directivos, los que están ahí al frente en las trincheras, son los que deben determinar los planes y programas de estudio. Y no solo eso, determinar lo que el sueldo que van a recibir por estar trabajando ahí. Cuarto, los planes
de cada escuela no los debe dirigir nunca una oficina desde la SEP. Eso es un error. Podemos aquí imaginar un buen plan y si queremos que se implante en toda la República, volvemos a cometer el mismo error, porque no es lo mismo la montaña que el mar, las ciudades que lo urbano. Quinta reforma, quiero que todos los profesores compren las escuelas donde laboran. Eso se puede hacer y necesito que se transformen en dueños, en copropietarios de la escuela. Van a trabajar mejor y van a tener un patrimonio propio, la escuela de ustedes, no como ahora que es una tierra de nadie. Sexto, estoy proponiendo que se genere un sistema de crédito para todos los alumnos que quieran estudiar donde quieran, incluso en el extranjero, y este sistema de crédito les presta lo que necesiten. Séptimo, necesitamos que los alumnos dominen perfectamente el inglés, porque si no los hacemos incompetentes, no pueden estar ni en la ciencia ni en los grandes negocios de este mundo. Octavo, y con esto quiero terminar, necesitamos que las escuelas cambien su visión. No podemos seguir educando a los niños con marxismo, como si fueran a vivir en un país socialista. Tenemos que meter la idea de empresarialidad. Tenemos que hacer los nuevos empresarios, que los nuevos empresarios salgan de nuestras escuelas, que salgan con visión, que salgan no a buscar trabajo, sino a buscar trabajadores para sus propias empresas. Muchas gracias. Gracias, maestro. Ha sido la participación del maestro Mercado Reyes Santos. Citamos ahora, si es tan amable, a Beltrán Aguilar Baldomero Adán del Distrito Federal, a Bonilla Hernández Aníbal de Puebla, Zacatlán, Puebla, a Bravo Morales Armando de Puebla, a Bravo Pérez José Elmer, Puebla, a Brito Torres Maricruz Leticia. Continuamos con Caballero Jaimes Brígida Esther, con Cabrera Barrón Blanca Edna de Guanajuato, con Cabrera Contreras María Cristina de Puebla, con Cabrera Velázquez Estela también de Puebla, bueno, aquí tenemos una participación que después de que le demos la primera vuelta a los que ya llegaron, le vamos a suplicar que entonces le cedemos el uso de la palabra. Voy a iniciar o reiniciar a Bernardo López Manuel de Tultitlán, Estado de México, a Blanco Rodríguez Elvira, a Buenrostro Alemán Judith Samar, a Campos Salva Élida Lucila del Estado de México, a Carvajal Palomares Ulises Alberto, a Castillos Crisanto Rita María, a Cedillo Bolívar Jaime de Jalisco, Cervantes González ya participó, Chávez Castillo Elizabeth, Contreras Garduño César, Cruz Sandra Lorena, a De la Cruz Domínguez Jorge Alberto, ya participó Domínguez Mendoza María Lucina Jovita, Don Juan Hernández Isaac del Estado de México, a Ereiva Valencia Eusebio del Estado de México, a Espinosa Reyes Elvira Adriana, a García Martínez José Luis, Garduño Campa Jesús Ricardo. Gracias por su presencia. Le cedemos el uso de la palabra. Gracias por su paciencia también, porque vimos que estaba desde hace rato. Y voy a seguir citando a 5 gentes más para ver si podemos
avanzar. A lo mejor le damos la tercera vuelta Buenas tardes, maestro. Soy a Ricardo Gómez Garduño Campa. Efraín. Perdón. Bien. Perdón. Iniciamos. Buenas tardes, maestro. Soy Jesús Ricardo Garduño Campa. Soy asesor técnico académico de la Dirección General de Educación Básica en el Estado de México. Y mi ponencia es el modelo educativo. Muchas veces nosotros nos preguntamos qué es el modelo educativo. Bueno, pues es un patrón conceptual a través del cual se esquematizan las partes y los elementos de los programas de estudio. También, para conocer el modelo educativo, el maestro, que es el principal eje de la educación, puede aprender cómo elaborar y operar un programa de estudio. Muchas veces los programas de estudio ya nos llegan a nosotros y no sabemos ni de quiénes son o cómo los hicieron. La propuesta es de que si esta reforma se hace y si este modelo educativo cambia, que sean los maestros los partícipes directos al elaborar los programas de estudio de cada una de las asignaturas. No los grandes eruditos, porque ellos sabrán mucho, pero los maestros son los que tenemos el contexto de cómo podemos enseñar, cómo podemos llegar a los aprendizajes esperados, cómo salir de ese bache tan grande en el que nos tiene PISA, porque no creo que nuestros alumnos sean tan tontos para estar en esos niveles académicos, ni nuestros maestros. Yo creo que México tiene los mejores maestros. México tiene todo ese potencial que requiere este país para salir de eso a lo que nos tiene PISA. El modelo de desarrollo es un esquema a seguir a fin de promover el progreso del pueblo. Si no tenemos un buen modelo educativo, ¿cómo demonios vamos a progresar, maestros? ¿Cómo vamos a llegar a elevar esos estándares en los que nos tiene PISA? ¿Por qué países más bajos que nosotros están mejor? ¿En qué consistirá? Actualmente, y desde diversas perspectivas, a través de la multitud de entidades de diferentes tipos de tipología, se está planteando el cambio en los modelos de desarrollo existentes. En este sentido, se establece que introduciendo modificaciones a aquellos planes, lo que se conseguirá claramente es una mejora en la calidad de vida de todos los seres humanos y sobre todo los mexicanos. Estos factores son la política, los riesgos de los fenómenos climáticos, etcétera, ¿no? La financiación e inversión a una mayor equidad y participación de los ciudadanos. Cuestiones que consideran fundamentales poder lograr para el Estado y establecer un bienestar de igualdad, de tolerancia, de la economía. La educación debe brindar seguridad y el objetivo principal es crear un modelo educativo para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias por su paciencia y su participación. Le vamos a rogar al maestro Gómez Garduño Efraín, que viene del Estado de México, pase a hacer uso de la palabra. Bueno, mi nombre es Efraín Gómez Garduño, trabajo en el nivel secundaria y empiezo con lo siguiente: el reto de educar a los mexicanos del siglo XXI. La educación es un derecho humano, al ser una facultad propia. Nadie puede quedar exenta de ella. Es por este motivo que a lo largo de la historia el gobierno mexicano se ha preocupado por realizar distintas acciones en este rubro. Actualmente la reforma educativa enmarca diversos aspectos, destacando la calidad en el servicio educativo, además de ser inclusiva y de considerar la igualdad en la equidad y el género, para así cumplir
con los propósitos básicos de la educación: aprender a aprender y aprender a convivir a través del logro de la movilización de saberes y experiencias de los participantes en el acto educativo, alumnos, maestros y padres de familia. Principalmente es un conjunto de acciones de acompañamiento y así formar mexicanos con valores cívicos y democráticos que tanto demanda la sociedad actual y sobre todo en el nivel secundaria, sustentando en la Constitución Política de los Estados Unidos en su artículo 3, en donde se establece la educación básica y media superior serán obligatorias, y en el artículo 2 de la Ley General de Educación, todos los niños y las niñas tienen derecho a recibir educación de calidad, con las mismas oportunidades, sin importar su género y situación socioeconómica. Y compañeros, yo les pregunto, ¿esto en la práctica será verdad? Cuando tenemos alumnos con problemas familiares, alumnos con situaciones económicas pésimas, alumnos con sobrantes económicos que solamente a la escuela van a jugar, alumnos abandonados por los padres en el apoyo académico y en la participación de la educación. Los gobiernos municipal y estatal y federal han estado atentos a las solicitudes de gestión que han hecho para mantener las condiciones de la enseñanza de cada centro. Sin embargo, hoy en día estos han sido inalcanzables en algunos lugares. No podemos hablar de una educación de calidad en el siglo XXI cuando algunas escuelas tienen una deuda de más de 200,000 pesos de luz y que el gobierno, la misma Comisión de Luz, amenaza que la va a embargar. ¿Cómo quieren que saquemos a estos alumnos adelante si no están las condiciones? Hoy en el siglo XXI hay escuelas todavía formadas que no tienen el inmueble, alumnos que están pagando la renta para recibir esa educación. Sin embargo, los esfuerzos deben de fortalecerse y considerar que las necesidades y condiciones de enseñanza deben de superarse. Se visualizan hacia una globalización, siendo el docente partícipe de ellas. Entonces se convierte en una necesidad imperiosa el reto de educar para la vida, preparando, actualizando y evaluando a los profesionales de la educación para así continuar con un servicio de calidad para todos y cada uno de los mexicanos inscritos en esta matrícula de educación básica. Sin embargo, hoy pareciera que las escuelas que forman a los docentes no funcionan, porque nuevamente nos quieren evaluar. ¿Qué irá a pasar con la mentalidad de aquel maestro que no logre pasar el examen? Les digo a mis compañeros en forma de broma, embalden mis libros caros. ¿Por qué? Porque voy a quedar un poco frustrado. Sin embargo, yo aquí propongo y concluyo lo siguiente: mayor participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, mayor involucramiento del gobierno para satisfacer estas necesidades y sobre todo el docente debe tener ese ánimo, ese interés por seguir superando. Gracias. Muchas gracias, maestro. Estamos en el Foro de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo, Educación Básica de la Región 4, y estamos en la mesa el reto de educar a los mexicanos en el siglo XXI. Cedo el micrófono a mi compañero don Raúl Nevares Grijalva. Gracias, maestro. Continuamos con el foro, la participación en esta mesa. Vamos a llamar a Hernández Miranda María Catalina, Hernández Eric Tonatiu,
Jongitud Carrillo Carlos, Juárez Montoya Juan Manuel, Julio Lucero José Antonio, Lara Hernández María Berta, López Durán María Hermenegilda, Lovera Santa María María de los Ángeles, seguimos, Mejía Marcial José Carlos, Mendoza Osorio Teresa, Mesa Técnica de Comalá, Barrios Villa Albarrosa, Basilio Olmos Sanicté. Ya son participantes. ¿Se ha agotado, señor? Sí. Se han agotado las ponencias, sin embargo aquí tenemos tres ponencias más que no encontramos en el listado. Es de Morales Corona Mariano, no, a Chávez Silva Rafael. Le vamos a rogar que se aproxime al micrófono. También tenemos a... ¿Quién es el otro participante? Luz María Bazán Mendoza y García González Sandra Elizabeth. Gracias. En un momento más le cederemos el micrófono. Adelante, maestro, bienvenido. Muy amable, señor. ¿Este es su escrito? ¿Da? Chávez Silva. Y luego nos lo regresa. Maestros, buenas tardes, vengo del Estado de México. Mi nombre es Rafael Chávez Silva y atiendo una coordinación de educación artística en la Subdirección Regional de Metepec en el Estado de México. Mi ponencia versa sobre la importancia de la educación artística, no vista desde los programas curriculares que se ha venido atendiendo, porque si bien he escuchado que estamos viendo la posibilidad o se está llegando a la posibilidad de modificar este modelo educativo, pues tanto es importante el modelo educativo como cada uno de nosotros, de los actores educativos, que tiene que estar inmerso dentro de cada uno de los procesos. ¿El programa 2011 habrá sido funcional o no? Entonces, ¿hasta dónde los maestros, los docentes, los catedráticos, de alguna manera tenemos que estar involucrados en estos procesos? Se habla de la profesionalización del servicio docente, y ahí nos dice, maestro, tú eres parte de este modelo educativo. ¿Qué te toca hacer? ¿Estás realmente capacitado para poder desarrollar un currículum escolar o una currícula escolar? ¿Tenemos todos los elementos? Yo creo que son cuestionamientos que tenemos que considerar. Hablamos mucho de esa educación humanista y vemos los contenidos programáticos y decimos que haya más tecnología. Mi pregunta es, ¿y dónde queda el humanismo? ¿Dónde queda esa educación humanista en la que el docente debe de estar muy cerca con su alumno? Cuestiones que van en profundidad hacia la autoevaluación, hacia qué estoy haciendo yo con mis compañeros, con mis alumnos. Y por qué no decirlo, aquellos que tenemos un cargo en el que manejamos docentes, decimos, ¿de qué manera estoy influyendo dentro del área que me corresponde atender para mejorar esas estrategias? ¿Sí? Quiero ir a la parte última de mi escrito en donde dice, el reto de la educación a nivel mundial se enfoca a recuperar de forma práctica la relación que existe entre arte y ciencia, comprendiendo de una forma integral el desarrollo de las facultades del ser humano, que se fundamenta en tres objetivos: económico,
cultural y personal. Económico, procesos de producción. Cultural, tratar de encajar lo que hacemos dentro de esa multiculturalidad que consideran los planes y programas de estudio. Pero la parte importante, la parte humanista, dice, tercer aspecto de un enfoque mundial, el personal que permite al individuo descubrir sus propias habilidades y destrezas partiendo de lo que le gusta, no separando de ello la ciencia, la tecnología, las ciencias sociales y las ciencias naturales. Una conclusión y a la vez una propuesta. Somos capaces de poder amalgamar en su conjunto las diferentes áreas del conocimiento para entregarle un producto de alta calidad a los alumnos. Yo creo que en eso radica algo muy importante. Hay que amalgamar, hay que saber amalgamar los contenidos de las diferentes áreas del conocimiento para que de esta manera le podamos entregar al alumno un producto más completo. Es como aquel alimento que le proporcionamos al alumno, a nuestros hijos. ¿Qué le voy a dar de comer? ¿Esto le servirá? ¿Esto no le servirá? Creo que ahí los maestros tenemos que ser muy puntuales y tenemos que hacer efectivo este nuevo modelo que vendrá, porque somos los directamente responsables de quien tenemos en nuestras manos ese cambio que seguramente va a dar buenos resultados en un futuro. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Aquí tenemos otra participación que la realizaron en equipo la maestra Lucía Noemí Solís, el profesor Eduardo Uriel Delgado, la profesora Norma Lima Bernal, el profesor Fabriciano Álvarez Camaño, la maestra Juana Marta Domínguez Soto, y pasa la maestra Luz María Bazán Mendoza. Le cedemos el uso a la maestra Luz María Bazán Mendoza. Le recordamos que estamos en el Foro de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo en la región 4. En el uso de la palabra, maestra. Gracias. Muy buena tarde. ¿Sí se escucha? Agradezco que me permitan la palabra porque a lo mejor no dentro de mi propuesta de esta ponencia cabría mencionar que si el sistema educativo permite esta apertura para que todos los docentes participemos, tendrían que garantizar que las plataformas sean idóneas y adecuadas para el registro, porque en mi caso me registré y sucede que no aparecía en las listas. Entonces, uno preocupado por las mejoras de la escuela, porque es nuestra labor inmediata, no nos detuvimos en el proceso y es ahora que estoy aquí, como bien lo mencionó maestro, representando vengo del Estado de México, de Ciudad Nezahualcóyotl, y represento a la zona P195. La propuesta que traigo lleva a parte de la ponencia titulada Consideraciones para una escuela eficaz, la voz docente. Esto parte de la premisa cómo organizar la escuela de educación básica para que sea eficaz. Esto nos causó bastante ruido porque es como si se dijera que la escuela no se organiza. Las escuelas se organizan y lo hacen año con año. Voy a empezar mencionando, actualmente la calidad es una necesidad imperante en cualquier organización, principalmente en el ámbito educativo, debido al impacto social que éste tiene, al tener que cumplir con una función formadora de ciudadanos desde las escuelas. Sin embargo, no es la primera vez que la escuela se pone como centro del sistema educativo. La pregunta es, ¿por qué no se le ha permitido entonces, como centro educativo, gestionar y actuar de manera autónoma? Se habla de autonomía cuando todo se regula, se habla de gestión cuando todo está direccionado. Considerando que este devenir se torna en el centro de atención al sistema educativo nacional,
por lo menos en el discurso, y esto no es gratuito. Hoy nuevamente la escuela está en el centro de la política educativa actual. Si bien es cierto que la escuela debe ser la pieza fundamental en el proceso de la construcción del aprendizaje de los alumnos, es menester mencionar que no se le ha permitido cubrir cabalmente esta función sustantiva, porque a la escuela se le han encomendado la recepción y operatividad de cuestiones ajenas a la función pedagógica, y por si esto no fuera suficiente, la escuela, en calidad de institución que ofrece servicio educativo, debe buscar estrategias y formas de resolver a las necesidades para su mantenimiento y su infraestructura. Para el logro de una educación de calidad dentro de un marco jurídico es necesario que si en la escuela siguen imperando indicaciones de acciones ajenas a la consecución de los fines educativos, la escuela como tal va a seguir alejada del logro de esos objetivos de calidad y más centrados en el aprendizaje y en el alumno. La propuesta es que las autoridades deben de erradicar por completo el que se nos giren indicaciones a las instituciones ajenas al terreno educativo. Hoy se habla de 3 prioridades de la educación para garantizar la mejora educativa. Son 8 los rasgos que nos piden hoy se deba de atender a través de las instituciones. Sin embargo, aquí habla de un gran desconocimiento de las autoridades, porque las escuelas y los docentes han atendido gran mayoría de esos 8 rasgos. La ventaja, y que yo veo en positivo, es de que hoy se norman y eso reorienta la acción, pero no la determina. Es menester proponer que realmente se les permita a las escuelas dedicarse exclusivamente a su función docente. Es menester también que las autoridades educativas promuevan a los docentes intelectuales, porque los hay maestros, y son hoy los que estamos aquí, hablando y estando al frente. No sabemos si lo que proponemos hoy vaya a ser tomado por las autoridades, pero lo importante es que hoy se nos permite levantar la voz, porque la voz del docente sigue ausente en estas políticas educativas. No sé si se me permita, pero hay bastantes cosas que contiene esta propuesta y ojalá y se giren vía internet para que todos nos enteremos de cuál es lo que propuso cada uno de nosotros. Termino con decir, la calidad educativa no se conseguirá menos que se piense de manera colectiva, integral y contextualizada. Esto implica incluir lo pedagógico, lo didáctico, lo psicológico, lo social, lo económico y lo cultural, como a nivel institucional de escuela, a nivel macro y del sistema educativo. Esto, maestros, aún no se logra. Gracias. Queremos decirles que estas ponencias estarán en internet. Queremos rogarles que dado al tiempo tan limitado, el trabajo que han hecho en equipo, el esfuerzo que han realizado muchos equipos, ahí estará. Nada más es para dar un tema de conclusión propiamente. Yo quiero rogarle a la maestra que lleve el saludo a los demás compañeros que trabajaron en este tema. Y bueno, les decimos para nuestras gentes que nos están observando allá en sus escuelas y en otros espacios, que estamos en el Foro de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo, que corresponde a la educación básica de la región 4. Se encuentran los estados de Puebla, Colima, Guerrero, Hidalgo, el Estado de México y Michoacán. Le cedemos el uso de la palabra ahora a la maestra Sandra Elizabeth García González. Le damos el micrófono. Es de las ponencias que después se agregaron. Buenas tardes. Mi nombre es Sandra Elizabeth García González. Soy estudiante de la LIE de Guanajuato, con especialidad en educación inicial. Mi propuesta es las definiciones del artículo 3º constitucional como fundamento de la educación básica. Como todos han mencionado, la educación básica siempre es preescolar, primaria y secundaria, pero dejan de lado la educación inicial,
La educación inicial es fundamental para estos niños, para un buen desarrollo. Se deja de lado el cómo están educando a estos niños, sobre todo en guarderías. El gobierno implementa guarderías del programa Ceresol y por parte del seguro, pues las guarderías del IMSS. Pero no existe la capacitación suficiente, no existe el compromiso para estos niños para que puedan tener un mejor desarrollo. Y aquí es donde empieza el verdadero reto de educarlos con las iniciaciones básicas para un mejor futuro. En el artículo 3 solo menciona a la educación inicial en un breve párrafo que dice: además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos de modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, y apoyará la investigación científica y tecnológica. Como ven, solo se menciona en breves párrafos y se va de educación inicial a educación superior, que sí es bastante, pues, un lapso enorme. La educación inicial es el primer nivel que conforma el sistema educativo nacional y aunque todavía no es obligatorio, se le debe otorgar la importancia de vida, ya que es indiscutible que los 4 primeros años son trascendentes en la formación del ser humano. La educación está dirigida a menores con el propósito de la educación es favorecer el desarrollo cognitivo, afectivo, social, psicomotriz para estos menores. Quien recibe esta buena educación y esta buena estimulación comprende, entiende, asimila y transforma el mundo que lo rodea y adquiere una mayor seguridad en sus sentimientos. Aquí también se forma el apego, el vínculo, ya que sus mamás o familiares trabajan y los dejan en estos recintos. Ahí es donde se forman las primeras interacciones. Yo propongo que la educación inicial ya sea tomada en cuenta, que sea obligatoria, que sea gratuita, que se les dé capacitaciones a las agentes educativas que están enfrente de estos niños, que los están cuidando. Porque ya hasta personas que solo tienen la secundaria los pueden atender sin ni siquiera saber cómo hay que estimularlos, en qué etapas se encuentran, en qué estadios. Esa es mi propuesta y por su atención, muchas gracias. Gracias, maestra. Y bueno, ya no tenemos más ponencias. Aquí estamos entregando su ponencia, que la vamos a subir a internet. No sé, parece que hay otra propuesta, otra ponencia por ahí. Maestra. Miren, el interés de que se le dé el foro a todos los participantes, nada más que nos dé el nombre. ¿Quién es maestro? Bueno. María de los Ángeles. La maestra María de los Ángeles Nolasco. Se va a presentar, por favor. Buenas tardes, mi nombre es María de los Ángeles Luna Solano y vengo del Estado de México, de la Subdirección Regional de Amecameca. Anótele. Y bueno, el tema que se trabajó fue el reto de educar a los mexicanos en el siglo XXI. Y bueno, aquí lo que presento en la ponencia es el que como seres humanos nos hemos olvidado mucho de lo afectivo y de la parte humana, y esto es muy importante para nuestros alumnos. El dejar de lado esa parte es no darles ese espacio de afecto, de afectividad a nuestros niños, y sabemos que muchos de nuestros niños carecen de ese afecto. En el desarrollo histórico de la educación en México es tiempo de hacer un recuento de lo que hemos logrado y de lo que no.
en el ámbito educativo de reconocer nuestras fallas y nuestros aciertos, y si necesitamos continuar en la misma dirección en el siglo XXI, es decir, autoevaluarnos, hacer las cosas de manera diferente para lograr un mejor resultado en cada uno de los niveles de educación básica y obtener un perfil de egreso adecuado y completo que permita el desarrollo humano integral. Es el mayor reto que tenemos que enfrentar los docentes en este siglo XXI. Un niño debe ser educado en un ambiente total que incluya a padres de familia, maestros y sociedad que le rodea, ya que todo esto y más determina la calidad del individuo. Si continuamos motivando a nuestros alumnos que son egocéntricos, agresivos, ambiciosos, codiciosos, a seguir con esas actitudes, no podemos aspirar a una sociedad violenta, pacífica, cooperativa y armoniosa. El verdadero cambio social es la responsabilidad de todos los ciudadanos. Actualmente existe una gran resistencia para lograr ese cambio, principalmente de ideas tradicionalistas donde se cree que toda la responsabilidad es de la escuela y de los docentes, tal vez porque cuando el maestro comparte una visión positiva de la vida, puede lograr cambios importantes en la vida del ser humano. La técnica no crea la visión, es la visión la que crea la técnica. Es importante encontrar esa visión de la vida y vivirla realmente. ¿Qué significa para el ser humano vivir en armonía en el siglo XXI? Demanda un cambio total en nuestra actitud frente a la vida. Nuestra visión en la educación debe ser más amplia, por lo tanto, no solo encargarse de la acumulación de conocimientos, sino del uso positivo que se les dé. Se requiere además de una transformación interior de la conciencia del ser humano, que tenga como base la habilidad de cooperar y amarse unos a otros para vivir en armonía, lo que crea una compasión mayor de compartir y trabajar juntos. Necesitamos aprender y poner en práctica junto con el alumno no solamente conocimientos, sino actitudes que demuestren honestidad, humildad, sensibilidad y paciencia. Y bueno, si no tenemos estos valores, no podemos tener más de nuestros alumnos. Es necesario retomar los valores, ya que nuestras comunidades están muy desvalorizadas. Gracias. Muchas gracias. Nuestro aplauso por su participación. Ya no tenemos ninguna otra ponencia, y además de agradecerles a nuestros anfitriones, al gobierno y del estado de Puebla, a los maestros, a todos y cada uno de ustedes, yo quiero hacer énfasis en la presencia del maestro Ismael de Jesús Martínez, quien es el director de educación primaria en el estado de Puebla, coordinador de esta mesa de trabajo, uno de sus colaboradores, el maestro Edgar Reyes. Muchas gracias por su apoyo. Y al concluir este trabajo y darles un aplauso a todos y cada uno de los asistentes, a todos ustedes por su paciencia, menciono al señor director general de planeación de aquí de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, al maestro Raúl Nevares Grijalva, a don Jacinto Herrera Serrayonga, gracias también en esta participación, al señor ingeniero Juan Antonio Nevares Espinosa, quien es el director técnico de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica de la SEP del DF. Y bueno, les doy las gracias. Soy su servidor, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica. No dejo de decir gracias a nuestros amigos de Televisión Educativa, que van a ser los que tienen la tarea más importante de mencionar a todos los que hoy aquí presentes. Faltaron muchos más de pasar a decir su ponencia, no llegaron, se les llamó varias veces. De todos modos, nuestro agradecimiento a todos los organizadores y en especial a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias. Cerramos.